Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Diego Hernán Rosaín. Soy licenciado y profesor normal y superior en letras por la Universidad de Buenos Aires y soy miembro de la Red Iberoamericana de Investigadores de Anime y Manga y miembro de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África. Empecé este canal con la idea de crear un espacio en donde se pueda hablar de tres de las cosas que más me apasionan y me gustan, que son obviamente la literatura, el manga y el anime. Por eso di con el nombre de Al Margen, eh, y trato de combinar de la manera más divertida y rigurosamente posible estas tres modalidades y códigos que tanto me gustan y me apasionan. Mis dos objetos de estudio desde hace 5 años son la literatura argentina del siglo XX por un lado y los cruces entre manga anime y el canon literario universal. Desde entonces he hecho ponencias y publicado artículos de distinta índole, analizando y profundizando distintos manga animes que hacen uso del canon literario, y de a poco he ido creando una teoría que es la que a continuación quisiera compartir con todos ustedes. Así que bienvenidos al canal. Esto es Al Margen, anime, literatura y manga desde Argentina, hecho con el alma, vida y corazón. Un estudio que vincula la literatura directamente con el manga y el anime comprende que estas tres modalidades son ejemplos cabales de lo que se entiende por una trama textual narrativa, es decir, formas de contar una historia con sujetos y personajes que interactúan entre sí enmarcados en un contexto, tiempo y espacio, verídico o ficcional, mientras que su entorno se ve alterado por una serie de hechos buscados o no por ellos mismos y que modifica su realidad. Por supuesto que cada uno cuenta con un acervo particular de mecanismos y recursos narrativos que los distinguen entre sí. La literatura se enfocará sobre todo en los aspectos textuales, mientras que el manga, como todo cómic, se apoyará tanto en la grafía como en el dibujo, y el anime en la animación y el sonido. Sin embargo, el vínculo entre esta tríada es mucho más profundo e imbrincado de lo que se ve a primera vista. La cultura de masa japonesa se sostiene y alimenta hoy en día fuertemente de la literatura, tanto local como de todas partes del mundo. Y ya no hablamos solamente del cómic y la animación nipones. Los videojuegos, sobre todo, son otro de los canales y soportes en los que la literatura halla actualmente un medio para llegar a miles de consumidores desde otra vía que, hasta hace tan solo un siglo, era impensado. Así como el concepto y el rol de la literatura en las sociedades no ha sido siempre el mismo y se ha visto alterado con los avances tecnológicos, los modos de narrar también se han ido modificando hasta alcanzar las diferentes formas que conocemos. Con esto no afirmamos que el manga anime sea una evolución de los modos tradicionales de hacer literatura oral o escrita, sino que su esencia se vio influida y condicionada por la experiencia de un campo cultural en el cual la literatura fue y es un género o discurso mundialmente valorado. No es de extrañar que desde los inicios a ahora estos productos se valgan de historias que nacieron como formas populares anónimas o relatos de autor para contar bajo su propia forma dichos documentos. Pero tanto los mangas como los animes que hacen uso y empleo de la literatura no se limitan a la simple copia y reproducción. Muy por el contrario, estos códigos realizan operaciones significativas que renuevan las hegemónicas lecturas heredadas con las que los lectores de clásicos cargamos desde la adopción de nuestra lengua materna, mientras que abren paso a una serie de relaciones bilaterales de recepción y devolución de contenidos e interpretaciones. Los soportes manga anime en Japón han sido utilizados a lo largo de los años como una herramienta para los fines más diversos y heterodoxos, como producto de entretenimiento, como medio para la enseñanza y el aprendizaje escolar, como instrumento para la concientización social, entre muchos otros. Son formatos empleados y consumidos por personas de todas las edades y ya nadie niega su gran capacidad para preservar, difundir y promover conocimientos y saberes valiosos para una comunidad. La literatura es uno de esos conocimientos, y tanto el manga como el anime han resultado un medio fructífero para distribuir a los lectores esta creación artística. Los mecanismos interdiscursivos se encuentran tan aceitados y aceptados por todos hoy en día que la idea de un cómic o una animación que intenta reproducir una fuente literaria no nos resulta para nada extravagante. Ahora bien, a lo largo de trabajos y publicaciones anteriores hemos podido reconocer hasta el momento 4 tipos de manga anime que hacen uso fehaciente y cabal de la literatura.
Estas categorías, producto de la comparación y contraste de experiencias personales, jamás se presentan en estado puro, ya que en realidad son los vértices de un cuadrado virtual en los cuales los mangas y anime analizables pueden ubicarse a mayor o menor distancia con respecto a los otros. Las reformulaciones implican un proceso intenso y consciente de reorganización del material literario dentro del mundo ficcional propuesto por los autores japoneses. Aquí lo que suele hacerse es tomar un argumento, tópico o personaje universalmente conocido y con gran prestigio para luego sacarlos de su contexto original de enunciación y darles uno nuevo, generando algo innovador y sin precedentes, pero lo suficientemente explícito como para que las referencias sean reconocibles por los lectores y espectadores. Para los autores que reformulan los clásicos literarios, las obras son un insumo y una fuente de inspiración inagotables que merecen ser reinterpretados desde los códigos del manga anime. En este grupo podemos citar las obras Fullmetal Alchemist de Hiromu Arakawa, Magi The Labyrinth of Magic de Shinobu Otaka, Nanatsu no Taizai de Nakaba Tsushiki y One Piece de Ichiro Oda. Hasta el momento, estas obras de fuerte contenido shonen son las que cuentan con mayor audiencia no solo en Japón sino en el resto del mundo. Al parecer, el hecho de que los consumidores de todas partes del globo logren captar el juego intertextual involucrado en el armado de estas historias se convierte en una fórmula que avala y garantiza gran parte del éxito posterior. Cargadas de un fuerte componente humorístico y de acción, estas tramas recurren a la literatura como un esqueleto que las sostiene y habilita a narrarlas a la vez que lima las asperezas entre las distintas culturas, mostrando a la humanidad como una y la misma. Las adaptaciones, por otra parte, son más bien un fenómeno propio de Japón y que rara vez suelen salir del archipiélago. El código del manga y el anime ha calado profundo en todos los niveles educativos nipones con resultados más que satisfactorios. Tanto los manuales de texto como documentales o videos interactivos, con estos formatos, han permitido no solo una mejora en cuanto a la circulación del conocimiento, sino que también estimulan la respuesta del estudiantado. Es decir, a tal punto el ciudadano promedio está acostumbrado al formato del manga anime, que hoy en día sería raro no encontrar algún aspecto de su vida en el cual no interviniera. Es por eso que a la hora de divulgar y profundizar en ciertos conocimientos, no es raro que las empresas incurran a manganimizar la cuestión. Así, podemos citar a East Press como una de las editoriales que ha tomado la batuta en cuanto a adaptaciones literarias respecta. Su colección, Manga de Dokuja, o Leer a través del manga, es un proyecto que busca acercar a un amplio público obras simbólicamente valiosas para el pensamiento y la historia de la humanidad. Esta ha tenido tan buena acogida que en la actualidad la editorial española Herder está realizando sus traducciones para el mercado de habla hispana bajo la colección La Otra H. Hay en esta empresa un alto grado de artificio, ya que las obras se presentan como fiel copia del original, cuando en verdad sufren severas transformaciones en vista de los intereses y posibilidades de asimilación de un público lector extranjero. Más aún, la traducción cultural que sufren dichas obras es muchas veces ocultada o consensuada como una necesidad social que responde a cuestiones mercantiles y modifica drásticamente el mensaje original de los textos, brindando al lector una interpretación de las fuentes como si fuera la intención inicial del autor primero. Una empresa similar a la que lleva a cabo East Press dentro del código del manga fueron las animaciones Seishun Anime Senshu, producidas por Nippon Animation, similares a su World Masterpiece Theater, pero con temática japonesa, y Aoi Bungaku series, producidas por Madhouse, inspiradas en 6 historias clásicas nacionales. Este tipo de adaptaciones presentan o bien leves modificaciones explícitas o bien grandes transformaciones implícitas, pero en cualquier caso celebran la repetición en lugar de destacar la originalidad. Es un trabajo con la reproducción de las historias y no con la innovación. Lo que se busca es proteger y transmitir el mensaje original lo más fielmente posible a lo que el autor del clásico lo había pensado, para que el japonés o cualquier consumidor, independientemente de su nacionalidad promedio, pueda tener acceso a ellas de manera más o menos aceptable sin tener que enfrentarse a las dificultades de lectura e interpretación que podrían llegar a acarrear las distancias espaciales y temporales. Estos clásicos deben sufrir severas transformaciones no solo al nivel del código con el cual se representan, sino también en cuanto a su interpretación, la estructura, el armado de personajes y la transcripción de episodios. En tercer lugar, los paralelismos consisten en crear un mundo verosímil en el cual lo fantástico puede o no irrumpir.
pero que pretende ser similar al nuestro, ya que en él existen las producciones originales en las que estos están basados. Si tanto las reformulaciones como las adaptaciones realizan un trabajo con la hipertextualidad, los paralelismos trabajan además desde la metatextualidad, es decir, el comentario sobre dicha obra. Es un juego elaborado que aborda diferentes planos de la enunciación para generar un efecto de ajuste y reajuste sobre el texto conocido y así demostrar cómo es que la literatura puede virtualmente tener implicaciones en la vida de los lectores. Se vuelve un discurso capaz de interpretar las vivencias de cada uno. Por ejemplo, en Meitante y Conan de Goyo Aoyama, Shinichi Kudo se compara a sí mismo con Sherlock Holmes e inventa su seudónimo a partir de los autores Arthur Conan Doyle y Rampo Dogawa. Otros ejemplos que podemos mencionar son el de Neo Genesis Evangelion de Hideaki Anno, Aku no Hana de Yuzo Oshimi y Tokyo Ghoul de Shuichi Ishida. Vale aclarar que en muchos de estos manga anime, los protagonistas o bien personajes a su alrededor tienen un vínculo directo con la literatura. Por ejemplo, el padre de Shinichi Kudo es escritor de novelas policiales, así como los protagonistas de Tokyo Ghoul y de Aku no Hana son grandes y empedernidos lectores de literatura. Por último, en las dicotomías, hay personajes que se presentan como la reencarnación o materialización de otro ser, real o ficcional, que ha vuelto a la vida con un nuevo propósito, pero cuyo destino ya se encuentra prefigurado debido a su accionar en el pasado. Así, estos personajes con conciencia de sí son y no son aquellas entidades reconocibles y tienen que cargar con el peso de repetir su historia o bien escapar a su deber. Casos como estos son sumamente frecuentes en historias como Saint Seiya de Masami Kurumada, Ikki Tousen de Yuji Shiozaki y la serie Fate de la compañía Type Moon en todas sus versiones, cuyos mundos ficcionales se han ido ampliando con el transcurso de los años. Hasta aquí hemos intentado trazar una categorización útil para abordar distintas producciones de masas niponas que hacen uso de la literatura universal disponible en Japón. Las reformulaciones, las adaptaciones, los paralelismos y las dicotomías son tipos textuales que hemos establecido con particularidades propias, bien definidas, capaces de aportar herramientas genéricas para abordar los manga anime mencionados anteriormente y otros que por cuestiones de espacio o desconocimiento no hemos podido estudiar. La literatura fue y continúa siendo un insumo invaluable para el mundo del manga y el anime. Por separado, son ámbitos cuyos límites se vuelven difusos e indefinibles, pero en su unión se vuelve un campo de estudio acotado y fructífero para la investigación. Si el video te gustó, dale like o suscríbete. Voy a tratar de subir contenido todos los meses y si te gustaría ver algún video sobre algún personaje del manga o del anime con influencias literarias, déjamelo en los comentarios. Hasta luego.